Hola, ¿qué tal? Este es el video de la materia de analítica de datos para la semana 9. Vamos a hacer una práctica en Power BI. De la práctica que vamos a realizar proviene desde la práctica con la práctica 7 del ejercicio de formatos, y esta práctica incluye los datos que están en la plataforma. Voy a colocar en la plataforma, en el foro del profesor, en la hoja de Excel llamada datos, y esta hoja es la que se había estado trabajando dentro de los ejercicios que plantea la plataforma. Entonces vamos a cargar la hoja de Excel llamada datos. Este es Excel, no es .csv. Vamos a crear un informe utilizando la herramienta de medidor, donde se compara el promedio general del grupo con el promedio general de cada materia. En esta tabla de Excel tenemos 5 materias en total. En otra página hay que realizar un filtro de la información donde se presentan los promedios por grupo. Son promedios de grupos de primaria, entonces son 6 en total. Hay que aplicar la visualización con la que se puedan mostrar los datos y aplicar formato de diseño. En el punto 5, dice que en la siguiente hoja presenta un informe del ingreso total que recibirá la escuela, donde se encuentren los costos según el grado de cada estudiante y después los ingresos por cada grado, es decir, de acuerdo a los costos que se les cobran a los alumnos y el precio, el número de alumnos, entonces nos va a dar el ingreso por cada grado. Vamos a guardar finalmente el archivo con las instrucciones de la actividad y la subimos al espacio correspondiente. Esta es una parte. Más adelante vamos a tener otra sección en donde se va a explicar lo que se va a completar para. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es abrir Power BI de nuestro escritorio, y vamos a tomar la base de datos en Excel llamada datos, y vamos a importar tanto la tabla 1 como la tabla 2. Estas se encuentran disponibles en ese archivo de Excel. Hay otras cosas que están disponibles ahí, pero solamente vamos a cargar la tabla 1 y la tabla 2. Aquí podemos observar lo que nos presenta en el Power Query de lo que tenemos que cargar. Bueno, desde nuestro navegador, lo que tenemos que cargar de nuestra base de datos llamada datos, y solamente le vamos a dar clic a la tabla 1 y tabla 2. Y le damos en cargar. Bien. En la vista de Power BI, en la vista que tenemos, donde tenemos nuestro Canva de objetos visuales, vamos a ver en la parte de datos lo que cargamos. Tenemos dos tablas. La tabla 1 dice que tiene año escolar y tiene pago. Y la tabla 2 dice que tenemos una columna que se llama año escolar, una columna que tiene, que son valores numéricos, que tiene que ver con las calificaciones de la materia de ciencias naturales, otra de las de ciencias sociales, edad, español, inglés, matemáticas, el nombre y el sexo del alumno. Esto es lo que contiene nuestra base de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a crear un informe utilizando la herramienta medidor, que lo vimos en la sesión pasada, donde se compara el promedio general del grupo con el promedio general de cada materia. Cada materia son 5 en total. Entonces, vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio para cada alumno. Luego, calcular el promedio general del grupo. Luego, calcular los promedios generales de cada materia. Y vamos a crear una medida, una nueva medida, para asignar el valor máximo, que sería en calificaciones. Bueno, entonces sería el 10. Y vamos a crear una medida para asignar el valor mínimo de calificaciones, que sería 0.
Bien. Aquí en esta parte vamos a ver que vamos a agregar una columna porque nos indican que necesitamos el promedio de cada alumno. Entonces, tenemos que agregar una columna personalizada y con esa columna personalizada le vamos a poner, bueno, me voy a regresar un poquito, vamos al menú de agregar columna. Vamos a agregar columna personalizada y ahí le ponemos el nuevo nombre de la columna, promedio por alumno. La fórmula va a ser igual a las materias, que sería inglés más matemáticas, más español, más ciencias naturales, más ciencias sociales. Y estas las tomamos de las columnas disponibles, todo esto entre 5. También hay una opción que es diferente, que lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Una vez que tenemos agregado cada uno de los elementos de las materias y lo dividimos entre 5, pues entonces estamos calculando el promedio. Damos clic en aceptar y entonces nos genera esta nueva columna que nos está dando el promedio por alumno de las materias que tiene cursadas. Entonces, repito, esto es desde el Power Query. Vamos a hacer agregar columna y podemos poner esa nueva columna personalizada. Entonces, una vez que hemos terminado esto, vamos al menú de inicio del Power Query y damos cerrar y aplicar. Recuerden cómo llegamos a la parte de Power Query, que es transformar datos. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos hecho agregado esta columna y le hemos puesto la función, entonces damos cerrar y aplicar y ya dentro de nuestra base de datos tenemos esa nueva columna. Bueno, entonces después de eso también les decía que tenemos otra opción también para hacer esa nueva columna, pero lo podemos hacer desde el modelado. Entonces, desde el modelado podemos hacer el promedio por alumno, que utilizamos una función que se llama divide. Y es muy importante que nos vayamos a la tabla 2, porque en la tabla 1 no tenemos esos elementos. Entonces, desde la tabla 2 ponemos la función DAX divide y nos vamos a seleccionar las materias de la tabla 2, ciencias sociales, más ciencias naturales, más español, más inglés, más matemáticas. Y aquí no ponemos la división, la diagonal, sino ponemos una coma y dividimos entre 5, que son las 5 materias. En resumen, nos da exactamente lo mismo, pero uno es desde la opción de modelado y llegar a esta función DAX, y la otra es desde el Power Query, agregando una columna personalizada. Las dos llegan a la misma meta, no es ningún problema. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos esa columna, esa nueva columna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a hacer las nuevas medidas. Y las nuevas medidas son el promedio de ciencias naturales, el promedio de sociales, de español, de inglés y matemáticas. También vamos a obtener el promedio general, que es el promedio del promedio por alumno. Vamos a poner otra nueva medida para calificación máxima, para calificación mínima y el KPI de calificaciones. Todo eso ya lo hemos hecho en las sesiones pasadas, de todos modos lo vamos a hacer paso a paso. Bien, entonces, tomando en cuenta que estamos en la tabla 2, vamos a ir a modelado y vamos a escribir una nueva medida. Entonces, damos clic en esta nueva medida desde la tabla 2 y vamos a colocar el promedio de cada materia. Entonces, recuerden, estamos en modelado, damos una nueva medida y se va a llamar promedio ciencias naturales o C. naturales igual a la función
promedio en inglés. De esta función vamos a seleccionar de la tabla 2 la materia de ciencias naturales y le damos clic en esta palomita verde y de esa manera ya nos aparece el promedio de ciencias naturales. Ahora, seguimos haciendo los diferentes promedios. Igual nos vamos a modelado, nueva medida y seleccionamos promedio de ciencias sociales. Ahora tomamos la función DAX promedio, seleccionamos de la tabla 2 ciencias sociales y obtenemos la nueva medida denominada promedio ciencias sociales. Y así a cada una de nuestras materias, que en total son 5. Generamos entonces nuevas medidas para ciencias sociales, naturales, español, inglés y matemáticas. Bien, posteriormente vamos a hacer otra nueva medida. Igual, vamos a modelado, nueva medida, pero ahora vamos a hacer el promedio general. Entonces, tomamos la función DAX promedio y seleccionamos de mi tabla 2 el promedio por alumno, que fue la columna que agregamos o la función que hicimos para el promedio por alumno. Entonces, esta otra nos va a dar el promedio general, es decir, el promedio de promedios de los alumnos. Entonces, ya tenemos otra nueva medida. También podemos obtener esa forma, esa nueva medida, utilizando la función divide. Hace un momentito utilizamos esta misma función, pero con la función DAX divide seleccionamos todos los promedios de las materias, los sumamos y colocamos coma, y eso significa que vamos a dividir entre las 5 materias. Entonces, podemos generar ese promedio. Bien, entonces ya tenemos todas las funciones DAX o las nuevas medidas de los promedios. Ahora, vamos a colocar aquí otra, en la tabla 2, otra nueva medida, pero que se denomine calificación máxima. Y esa nueva medida, igual vamos a modelado, nueva medida, calificación máxima igual a 10. Y eso lo tenemos que determinar para poder utilizar nuestros gráficos de medición, de medidor o los KPIs. Pero también tenemos que poner el valor mínimo, que sería esa nueva medida con el valor mínimo en 0 y el valor destino de cada una de las materias, el promedio general de cada materia y el valor, el promedio general de cada grupo, del grupo. ¿Sale? Entonces vamos a hacer vamos a utilizar la herramienta medidor. En visualizaciones damos clic en la herramienta medidor y asignamos los datos que ya calculamos. Entonces ponemos la herramienta medidor en visualizaciones y en la parte que dice valor vamos a colocar el promedio general del grupo. En valor mínimo, la nueva medida que utilizamos, que se llama valor mínimo, que es la que asignamos con 0. Valor máximo, lo que utilizamos, la nueva medida que asignamos a 10. Y luego el valor de destino, vamos a poner el promedio por cada una de las materias. De tal manera que nos va a quedar un medidor, por ejemplo, aquí. Tenemos un medidor que utilizamos con esta herramienta, medidor, en visualizaciones damos clic y nos va a generar el medidor. Entonces, aquí tenemos el valor mínimo, el valor máximo, el promedio del grupo y el promedio de la materia de ciencias naturales. Cada una de estas materias vamos a generar un medidor. Entonces, por cada una de las, vamos a abrir una pestañita para cada una de las materias. Entonces, vamos, medidor, ciencias naturales. Medidor, ciencias sociales. Medidor español, medidor inglés, medidor matemáticas. En cada una de las pestañas de la parte inferior, vamos a colocar cada uno de los medidores.
Hasta ahí esperemos que vayan bien. Aquí pongo el medidor de ciencias sociales. Bueno, en el anterior les comento, cambié los colores, tanto del título como los colores y tamaños de los elementos de los promedios, por ejemplo, de ciencias naturales, tiene un tamaño más pequeño que el promedio general del grupo. El tamaño del valor mínimo, que es 0, y el valor máximo, que es 10, pues están pequeñitos, con un color distinto, y cada uno de estos medidores ustedes los tienen que cambiar dentro de las visualizaciones en este icono donde está este pincel. Ustedes pueden cambiar todos los colores, los tamaños de letra, los tipos de letra, etc. Es muy importante que lo coloquen así, diferente, para que sepan que están colocándose. Aquí observen el título, es de Ciencias Naturales contra el promedio del grupo. Es decir, el promedio del grupo es esta barra de color verde y está traducido aquí en número, que es 7.47. El promedio de ciencias naturales es más alto que nuestro promedio del grupo. Sin embargo, el KPI está en 8, que quiere decir que el promedio de ciencias naturales está por debajo de lo esperado, que está determinado en el KPI. En esta otra visualización es de ciencias sociales. Aquí, por ejemplo, no he cambiado el título ni el color, sí, pero estos otros datos los dejé tal cual estaban, solamente el color. Entonces, la cuestión es hacerle cambios tanto al título como los tamaños de letra, los colores, para que sean visualmente más atractivos y que ustedes los entiendan perfectamente. Hay que hacer un medidor para cada una de las materias. Bien, para la siguiente parte, que es el paso 5, en un nuevo informe realiza un filtro de la información donde presentes los promedios por grupo. Esto es de cada grado, es decir, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En este nuevo informe presenta un informe de ingreso total que recibirá la escuela. Ahora entonces nos vamos a ir a la tabla 1, donde tenemos información del pago por año escolar y tenemos que mostrar los ingresos por grado para poder visualizar cuál es el que genera más ingresos. Hay que cambiar el nombre a cada lienzo de acuerdo a su contenido. Les comentaba hace rato eso mismo. En cada pestaña, en cada Canva o lienzo, va a tener una información individual. Entonces tenemos que cambiar el nombre a cada una de estas pestañas o cada lienzo. En el paso 8, realiza tus conclusiones por cada uno de los gráficos, guarda el archivo con las instrucciones de la actividad y súbela en el espacio correspondiente. Por ejemplo, actividad 6, nombre del alumno, y el informe debe estar en PDF. Ya les he comentado que el informe se hace en Word. Con las gráficas van poniendo ustedes la conclusión de cada una de las gráficas, es decir, qué les indica esa gráfica. Han estado colocando información sobre qué les ha dejado la práctica de manera personal. Eso no es lo solicitado. Lo que se solicita aquí es lo que pueden ustedes leer de las gráficas, qué indica la gráfica. Y al final de ese documento van a poner la liga al drive de la práctica en .pdx, que es decir, es lo de Power BI. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con filtros. Aquí en esta flechita rosa me está indicando que voy a utilizar filtros. La semana pasada nos quedamos con alguna parte de filtros, pero no hicimos más. En esta ocasión vamos a ver la herramienta para usar información. Observen las pestañas que tienen los nombres de cada uno de los elementos que ponemos en las pestañas. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con la tabla 1
vamos a abrir el menú de filtros y vamos a tomar el año escolar y lo vamos a colocar en la parte de filtros. Vamos a elegir filtrado básico y nos va a aparecer esta parte en donde tenemos lo que está en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del año escolar. Entonces, si yo pusiera otra cosa, por ejemplo, pago, entonces me daría los elementos que están del pago. Pero ahorita como puse el año escolar para los filtros de esta página, me indica los elementos que están en cada uno de los años escolares. ¿Qué va a pasar si yo pongo seleccionar todo? Le doy clic en seleccionar todo y me va a indicar los números. Aquí no observo bien los números, es una impresión de pantalla, los números que están en cada uno de los años escolares. Entonces, vamos a hacer por esos números nuevas medidas para la cantidad de alumnos en cada año escolar. Aquí lo puedo ver. Entonces, en primero están 29 alumnos, en segundo 27, en tercero 29, en cuarto 24, en quinto 21 y en sexto 18. Voy a hacer una nueva medida dentro de la tabla 1 que indique número de alumnos en primero. Y le voy a poner número de alumnos primero igual a 29. Número de alumnos sexto igual a 18. Aquí se observa la forma de la nueva medida. Número de alumnos sexto igual a 18. Por cierto, aquí tengo un error ortográfico. Lo corrijo. Entonces, ya tenemos todas las nuevas medidas con el número de alumnos de cada uno de los años escolares. ¿De dónde tomamos esto? Pues de la tabla 1, que está si nosotros vamos a la visualización de tabla, nos indica que tenemos año escolar y también tenemos la información del pago que se realiza por cada año escolar. Entonces, si yo quiero saber el ingreso por año escolar, pues tengo que generar nuevas funciones DAS y lo hacemos a través de una nueva medida para poder representarlo. Entonces, yo pongo una nueva medida y pongo ingreso primero y esto es igual al número de alumnos de primero que ponga nueva medida que puse por la tarifa de primero. Entonces, para poder hacer esto, yo tengo que poner esa otra nueva medida de tarifas. Entonces, pongo las tarifas que están en primero, que son 1,300, en segundo 1,500, en tercero 1,700 y así sucesivamente hasta sexto, que serían 2,500. Entonces, hago nuevas medidas de tarifa de cada año escolar. Entonces, aquí lo pongo, hacer nuevas medidas para la tarifa que se cobra en cada año escolar. Vamos a generar tarifa de cada uno de los años con unas nuevas medidas. Y luego hacemos nueva medida del ingreso por cada año escolar. Entonces, ya para el ingreso de primero, multiplico el número de alumnos de primero, que lo hice a través de filtros, por la tarifa de primero, que lo hice a través de la tabla que está en la tabla 2, y hago esta multiplicación y me da el ingreso de los alumnos del grupo completo de primero. Así, de segundo, de tercero, cuarto, quinto y sexto, como lo podemos observar aquí. Entonces, repasando, tendríamos que ir a modelado, hacemos una nueva medida que se llama ingreso primero y en esa nueva medida vamos a multiplicar la nueva medida número de alumnos de primero por la nueva medida tarifa primero y ya nos da el ingreso de ese grupo y así cada uno de los grupos. Para poder nosotros explicar o hacer visual estas nuevas medidas, entonces lo podemos hacer con diferentes formas, pero aquí presento en el Canva de ingreso por año tarjetas, todas las tarjetas de cada uno de los años. Entonces tenemos tarjeta para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y en la tarjeta
ponemos el ingreso de primero que acabamos de hacer y nos indica que son 38,000 unidades monetarias de primero. Y así cada uno de ellos. Por ejemplo, 41,000 en segundo, 49 en tercero, 46 en cuarto, 44 en quinto y 45,000 en sexto. Aquí nos indica, con estas tarjetas podemos ver cuál de los grupos da mayor ingreso, pero también podemos tener otras visualizaciones. Por ejemplo, esta, en donde este es un diagrama de pastel que podemos nosotros también colocar y en valores ponemos los ingresos que hicimos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En valores los ponemos y nos está indicando tanto el ingreso como el porcentaje. Entonces ya aquí estaríamos teniendo más información de cuál es el grupo que ingresa más dinero. Por ejemplo, aquí podríamos ver que el color naranja, que es el de tercero, ingresa el 18,8% del total de dinero que llega a esa escuela. Bien, ahora tenemos que realizar el informe con los gráficos de cada uno de la práctica que hicimos. Hay que poner el gráfico, hay que hacer unas adecuaciones a los gráficos, tanto en color como letras, como títulos, eso es muy importante. Y poner las conclusiones desde el punto de vista ingenieril. Incluye, por favor, en tu informe la liga al Drive de tu práctica de Power BI. Muy bien, entonces con esto damos por concluido la práctica de la semana 9 y esta misma sería la parte que van a agregar a la plataforma en la actividad.